no se van a deshacer de mí tan fácil. Así que vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y tengo una presentación lista para ustedes y la comparto justo ahora. En esta noche quiero que hablemos sobre un tema que hace tiempo había meditado y en el cual podemos también nosotros hacerlo, pero pensando en cómo la gente no está preparada para conocer a Dios. Si leemos en Juan, capítulo 17, verso 25, en la oración de nuestro Señor, la Escritura dice lo siguiente. Juan, capítulo 17, versos 25 y 26. Dice lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muchachos, quiero hacerles una pregunta para empezar. ¿Cómo nos preparamos para conocer a alguien? Es una pregunta quizá que no nos hacemos todos los días e incluso podríamos decir que es extraña. ¿Por qué me preguntas, hermano, cómo me preparo para conocer a alguien? Si nunca nos preparamos para conocer a alguien. No es un pensamiento diario de cada uno de nosotros. La ciencia ha intentado conocer a las personas en base a patrones. La psicología ha intentado crear ramas de sí misma para explicar la razón de la conducta del hombre y así poder interpretar las acciones, las características, la conducta de las personas de modo que puedan predecir lo que van a hacer. Eso es lo que el mundo ha intentado hacer para conocer a los demás. Pero veremos que la Biblia nos muestra que los hombres no están preparados para conocer a lo más importante de sus vidas, que es a Dios. Me refiero a hombres con hombre y mujer, las personas en general, los incrédulos en general. Y vamos a desarrollar esta idea en base a 4 puntos. La primera es que el mundo no está preparado para conocer a Dios porque le encanta el placer. Yo hago otra pregunta. ¿El pecado y el placer son lo mismo? Pregúntenselo ustedes. ¿El pecado y el placer son lo mismo? La respuesta a rajatabla podrá ser sí, que el pecado es placer y todo placer es pecado. Pero, de hecho, el placer, no todo, es pecado. Hay un placer bueno. Y esta idea tampoco quizá la hemos barajado en nuestro vocabulario bíblico. Precisamente, hay un placer positivo que se encuentra en la Escritura desde el punto de vista de la Biblia. Es un placer positivo. Y es el placer de gloriarse en Dios. Podemos tener placer gloriándonos en nuestro Dios por diferentes maneras. El primero es con alabanza. De hecho, el Salmo capítulo 22 y verso 23 habla un poco de eso. Salmo 22, 23 dice lo siguiente: Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Los que teméis a Jehová, alabadle. Una manera bíblica de tener placer positivo, gloriarnos en Dios, es con alabanza. Nosotros la alabanza la conocemos o la generalizamos como el cantar, pero en realidad la alabanza toda, el culto racional, es nuestros cuerpos y nuestra vida. También podemos tener placer gloriándonos en Dios a través de las buenas obras. En Mateo, capítulo 5, verso 16, el Señor Jesús habla sobre esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una manera de dar gloria a nuestro Dios por medio de las buenas obras. Esto puede ser un placer para nosotros. También llevando fruto a nuestro Dios. En el mismo Evangelio de Juan, en el cual basamos este sermón, Juan capítulo 15, verso 8, el Señor dice lo siguiente: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una manera de tener placer bíblico es llevando fruto a Dios.
es ofreciéndole lo mejor de nosotros, lo mejor de lo que tenemos. También con unidad espiritual, que hace falta mucho en nuestras congregaciones. En Romanos capítulo 15, Romanos 15, verso 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa a los padres. Podemos ver que la unidad se da incluso en la misma vida de Jesucristo. Y ven el verso 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Es una manera de estar unidos, viendo las promesas de nuestro Dios. Y también con una entera consagración. Cuando nos consagramos a Dios, le damos gloria, le damos honra y podemos encontrar un placer que es mejor que cualquier placer que el mundo nos dé. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 20, el escritor dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una definición de consagración es precisamente esta: dar gloria a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, porque no son nuestros. El placer es aquel que se lleva a cabo por medios bíblicos para dar gloria a nuestro Dios. Y ven que glorificar, dar gloria o dar gloria a nuestro Dios son palabras comunes en los textos que hemos leído. Es una manera de tener placer positivo. Pero, así como hay placer bíblico positivo, hay también placer negativo. En las obras de la carne se encuentra el placer negativo que Dios está mostrando a los hombres. Si ustedes van a Gálatas capítulo 5, verso 19, podemos ver las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque hay un aspecto en cada uno de nosotros, y ninguno de nosotros se salva de esto, que incluye el placer, muchachos. Desde un punto de vista bíblico vimos lo que era el placer, positivo y negativo. Pero desde un punto de vista químico, el placer está bien identificado. Desde un punto de vista químico, el placer tiene 3 componentes o 3 sustancias que trabajan para darle lo que nosotros conocemos como placer. Es una reacción química que se genera en nosotros. La primera sustancia que tiene que ver con el placer en el hombre químicamente es la dopamina. Y vean lo que les pongo aquí en pantalla. Cuando un individuo lleva a cabo una acción que satisface una necesidad o sacia un deseo, esta hormona, la dopamina, produce una sensación de placer. Cuando este sistema se activa, y vean las letras rojas, el cerebro hace un récord de la experiencia y almacena esta memoria para procurarla de nuevo. Primera sustancia. La segunda, que son las endorfinas. Son hormonas responsables de las sensaciones de bienestar, alegría, placer y ganas de vivir. Las endorfinas inhiben las señales nerviosas que transmiten el dolor. Ojo a las letras rojas. La producción de endorfinas necesita que la estimulemos continuamente. Y la tercera, las oxitocinas. Son hormonas o es una hormona de función estimulante, generando una sensación de bienestar y calidez, e interviene en la formación de lazos de afecto con las personas que nos rodean, confianza, reducción del miedo social, así como otras actividades. Ojo con lo siguiente, es notable que de las 3 hormonas vistas, es la que más causa una necesidad de estar en balance. ¿Por qué decimos químicamente que el placer es natural a todos? Si ustedes observan las palabras que yo les he puesto en rojo, pueden ver que estas 3 características encontradas en cada una de estas sustancias son lo que nos orilla a buscar las obras de la carne. ¿Por qué? Porque las obras de la carne dejan un récord en nuestra mente, y de esa experiencia encontramos la memoria y la procuramos. Porque de las obras de la carne
se produce hormonas que necesitan estimularse, o sea, que necesitan repetirse. Y de las obras de la carne, algunos sienten una necesidad de que esa hormona, si disminuye, aumente, o quizá aumente más. ¿Por qué? Las obras de la carne tienen esa particularidad, muchachos. Todas, absolutamente todas, desde un punto de vista químico, satisfacen la necesidad de placer del hombre. Y es un placer, como lo decíamos, negativo. Manifiestas son las obras de la carne, leíamos en Gálatas 5:19. Y son obras de la carne porque se están haciendo constantemente y no son espirituales, no son aprobadas por nuestro Dios. El hombre natural, el del mundo, está tan corrompido al punto de que en lugar de buscar el placer en la gloria de Dios, el placer positivo, la busca en las obras de la carne. Nosotros no somos así. Pero sepan que el mundo no está preparado para conocer a Dios porque este placer negativo les encanta. Y algunos de nosotros, desafortunadamente, nos gustan también demasiado las obras de la carne. Buscamos satisfacer la necesidad biológica, química, por medio del placer negativo y no del placer positivo. Ese placer que decíamos que se encuentra en nuestro Dios por medio de la alabanza, por medio de buenas obras, por medio de llevar fruto, por medio de unidad espiritual y entera consagración. Podríamos decir que quizá no encontramos placer en estas cosas, no encontramos placer en llevar fruto para Dios, en las alabanzas, en la consagración, pero sí sentimos placer al poner en práctica una de las obras de la carne, o más de una. Por esto el mundo no está preparado para conocer a Dios, muchachos, porque el placer es lo primero que buscan y quizá lo único que buscan. El mundo tampoco está preparado para conocer a Dios, muchachos, porque se deja guiar por enseñanzas falsas. En el contexto de la primera carta a los Corintios, hay dos culturas que están en constante choque. Los judíos, la cultura judía, y los gentiles, otras culturas, las culturas paganas, vamos a llamarlo así. Y cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 1, verso 23, está hablándole a una iglesia que tiene estas dos culturas y que tiene problemas por los conflictos entre las dos culturas. Cuando les habla a los creyentes en Corinto, vean lo que les dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los gentiles ciertamente tropezadero, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, porque había la necesidad de algo extraordinario. Es extraordinario que nuestro Señor haya, siendo Dios mismo, haya venido a la tierra, nacido, predicado, muerto y resucitado. Es extraordinario. Pero incluso el mismo Señor se enfrentó con la duda de su persona. Algunos, como los judíos, demandaban señales. Yo les pongo Mateo 12, 28 al 12, 38 al 29, 38, 39. Pero hay más, Marcos 8, 11 al 12, Lucas 11, 16, Juan 2, 18, en los cuales los judíos le demandan señal del cielo o una señal a Jesucristo, porque necesitaban ver algo extraordinario para creer. Y no es que no lo hayan visto, Jesús ya había hecho milagros, pero querían ver algo que fuera más allá de su imaginación. Y no, vamos a llamarlo milagros sencillos como convertir el agua en vino, como caminar en el agua, no ese tipo de señales, querían ver algo más, algo extraordinario. Esta cultura judía se denotaba por eso, porque estaban tan acostumbrados en el Antiguo Testamento a ver cosas extraordinarias que ya nada les parecía extraordinario. Pero también estaban los que buscaban solo el conocimiento. Precisamente hay dos filosofías griegas en el primer siglo y antes del primer siglo que estaban muy metidas en la mente de los griegos. La primera es la de los estoicos. Los estoicos proclamaban que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comunidades materiales, algo así como un asceta. La fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud, que es como el gnosticismo que después se metió en la iglesia del primer siglo y siglos adelante.
No hay necesidad de que nos liguemos a las cosas materiales, que nos tenemos que desligar completamente a ellas. Es lo más parecido a lo ascético. Pero también están los epicúreos. Estas personas decían que el fin de la vida del hombre era la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer. No creían en la vida después de la muerte, ni creían en consecuencias eternas. Esta filosofía era peligrosa, y mucho más en la iglesia, porque la filosofía griega era una que buscaba sabiduría. Y yo les pregunto, ¿conocemos a alguien así? Quizá conocemos a alguien que necesita una señal del cielo extraordinaria. Cura a mi hijo, Dios, libérame del coronavirus, que mi mamá, mi tío, mi papá se libren del coronavirus, y si les da, que sean curados del cáncer, de una enfermedad terminal. O conocemos a alguien que solo está buscando conocimiento. Leen, pero no encuentran lo que buscan, porque buscan en el lugar incorrecto. El mundo no está preparado para conocer a Dios, muchachos, porque estas enseñanzas falsas, buscar lo extraordinario y buscar solo sabiduría, están tan metidas en la mente de la gente que es lo único que están viendo. Y no quieren ver que Dios no obra en lo extraordinario, obra en lo extraordinario, pero no siempre usa lo extraordinario para llamarnos. Y Dios no es una mera, no es un mero fin filosófico o un mero fin de conocimiento, de sabiduría. Dios está en las cosas sencillas también. Dios está en el conocimiento que nosotros podemos entender a la primera. Quizá tú conoces a alguien así. Y esta persona no está preparada para conocer a Dios porque pone su mira en lo extraordinario o pone su mira solo en el conocimiento. Es importante que lo sepamos porque vamos a encontrarnos gente así. El mundo tampoco está preparado para conocer a Dios, muchachos, porque piensa que vivirá eternamente. Y de esto me van a dar todos la razón. El dilema de todos los jóvenes es la perpetuidad. Frases como que la vida nunca se acabe y que vivamos la vida porque solo hay una, son frases muy peligrosas, porque nos orillan a creer que solo existe esta vida y que fuera de ella no hay nada, y que las consecuencias que estamos teniendo en esta tierra se van a quedar en esta tierra. La ciencia ha buscado por todos los medios alargar la vida de las personas e incluso rejuvenecer la vida de las personas lo más que se puede. Pero sorpresa, no ha habido éxito. Las medicinas nos han ayudado, la ciencia ha ayudado, pero no se ha logrado. Vidas que pasan, mentes que se llenan, placeres que se viven, generaciones pasan, van y vienen, y ninguna de estas personas ha detenido el continuo avance del tiempo. El tiempo va a seguir avanzando. Y ustedes que son ahorita jóvenes, tienen 26, 27, 28, tienen 20, 19, 18, 17 años, menos 15 años, se les va a acabar la juventud, muchachos. No van a ser eternos. Por esto es que es un dilema. Somos jóvenes. ¿Cuánto disfrutamos nuestra juventud antes de que se acabe? No somos perpetuos. La Escritura enseña que en esta tierra ninguno de nosotros es eterno. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Cada uno de nosotros nos vamos a morir. Y no quiero decirlo porque sea triste o sea derrotista, sino porque tenemos que saberlo para entender que esta vida se va a acabar. Pero también hay un juicio. La Escritura marca que cuando morimos una sola vez, no hay reencarnación. El juicio sigue después de esta vida. El mundo no se prepara para su vida eterna, no se prepara para ese juicio. Piensa que esta vida es todo y que fuera de ella no hay nada. Y que, como es lo único que hay que vivirla desenfrenadamente. Todo es exceso, pues esto es todo lo que hay. Todo es exceso, pues vida nada más hay una y se va a acabar. Pero nuestro Señor nos ofrece un camino mejor. En Juan, capítulo 11, verso 26, el Señor le dice estas palabras a una mujer. Juan, capítulo 11, verso 26, dice lo siguiente. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Creemos esto. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay una muerte que es física. Hay otra muerte que es eterna. ¿Creemos esto? El mundo no lo cree
y no está preparado, porque como piensa que la vida es eterna y que cuando se acabe ya se acaba todo, ¿qué más vamos a hacer? El mundo, muchachos, no está preparado para conocer a Dios porque ve a los hombres y no a Dios. Hago una pregunta, otra pregunta. ¿En quién pone su mirada el mundo? En cierta ocasión estaba hablando con un amigo de la universidad porque él había ido a una iglesia, no es la iglesia de Cristo. Y yo le preguntaba que por qué no iba a la iglesia, a la que fuera. Claro que lo mejor, lo que yo quería es que él fuera a la iglesia de Cristo. Pero yo le preguntaba en general, ¿por qué no vas a la iglesia? Y él me contestaba lo siguiente. Me decía que cuando fue a la iglesia o cuando fue a la iglesia, no fui tratado de una manera amorosa, ni siquiera amable. Se me dio una idea tan negativa de Dios que pensé, él decía, Dios no querría a alguien como yo. ¿Cómo, cómo se sentirían si alguien que ustedes conocen bien, que es su amigo, que han convivido con él, les dijera esto? Dios no querría a alguien como yo. Es una idea triste, es una idea trágica. Pero ¿qué pasa? El mundo no está viendo lo bueno que hacemos. Espera que tropecemos, que cometamos hasta el más ligero desliz para acusarnos y decir, si este, que se dice cristiano, cae, la iglesia no debe ser un buen lugar. La iglesia, mejor no voy a la iglesia porque no es un buen lugar. Si hay solo en esa iglesia puras personas que están haciendo cosas malas, pues la iglesia no debe ser un buen lugar. ¿Qué pensaríamos de eso? El mundo está viendo nuestras disoluciones. El mundo está viendo las acusaciones que hacemos entre nosotros mismos. El mundo está viendo la falta de amor. Está viendo todas esas cosas que quizá nosotros no vemos, pero que nos hacen culpables de juicio no de Dios, o no solo de Dios, sino del mundo. Porque el mundo es bueno para ver lo malo, pero son malos para ver lo bueno. Por esto es que nosotros no debemos perder la vista del propósito que debemos de tener. El mundo va a ver siempre los malos pasos que demos. Nadie es perfecto y todos vamos a cometer errores. Pero nosotros debemos de cumplir lo dicho por el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada, muchachos, siempre está en Cristo, siempre debe estar en Cristo, en su ejemplo, en su vida, en su sacrificio. Pero el mundo no está preparado para ver a Cristo, no está preparado para ver a Dios. El mundo lo primero que va a ver es lo que tiene enfrente, es a ti y es a mí, nos va a ver a nosotros y va a concluir en base a lo que nosotros nos hagamos. Y no lo digo porque así siempre vaya a ser, lo digo porque así es. Los demás, los de afuera, los incrédulos, el mundo, te ve a ti y me ve a mí y está preparado para señalar en cuanto nosotros hagamos algo mal. Él dice malas palabras, él se la pasa criticando, él o ella se la pasa durmiendo en el trabajo, es un ocioso, es un flojo, es un mal hablado, es un gritón. Todas esas características que el mundo está viendo para culparnos de lo que estamos haciendo. El mundo no está preparado porque ve a nosotros y no va a ver a Dios primeramente. Para terminar, ¿qué concluimos con esto? ¿Cómo prepararemos a los demás para conocer a Dios? Yo les hacía la pregunta, ¿cómo nos preparamos para conocer a alguien? Quizá no nos preparemos para conocer a todos. Ustedes pueden estudiar psicología y pueden intentar psicoanalizar a las personas, pero no todos estudiamos o vamos a estudiar psicología. Pero tenemos que prepararnos para que los demás conozcan a Dios. ¿Cómo nos prepararemos? Primero, hablábamos de los placeres. Entender que los placeres son parte de la naturaleza humana, pero que nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. El apóstol Pablo dice lo siguiente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, tú, yo, todos los que nos encontramos en esta sala, tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es saber que el placer no se encuentra en las obras de la carne, sino se encuentra
en lo que habíamos dicho, la alabanza, la consagración, el fruto, las obras, todo eso es parte de nuestro placer. Esas endorfinas, esa oxitocina, esas sustancias químicas se generan o se deberían generar por encontrar placer en las cosas buenas, en el placer positivo que yo les mencionaba. Quizás difícil, quizás no lo hemos hecho, pero piensen que esto es posible, porque es posible. Tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, es posible. Segundo, hablábamos de la sabiduría y los milagros, lo extraordinario. Debemos entender que los hombres buscarán, se me fue el acento, buscarán sabiduría y milagros, pero nosotros buscamos a Cristo y lo predicamos con nuestras vidas. Decía el apóstol en 1 carta de los Corintios, capítulo número 23, que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los gentiles, tropezadero. Para los judíos, es locura. Los hombres van a creer que estamos locos por predicar. Los hombres van a tropezar si les predicamos. Pero nosotros entendemos que sea con milagros o sin milagros, que sea con sabiduría o sin sabiduría, buscamos a Cristo y lo predicamos con nuestras vidas. Somos esas cartas leídas por los hombres y esas cartas no vienen con milagros. Esas cartas no tienen mucha sabiduría, pero nosotros las estamos buscando. Debemos entender, hablábamos de vivir eternamente, del dilema del joven. Debemos entender que los hombres pensarán erróneamente en que vivirán eternamente, pero que nosotros, como Marta, me equivoqué, es como Marta, hemos creído en Cristo, fuimos recibidos en el reino y vivimos conforme a nuestra esperanza. El Señor Jesús le preguntaba a Marta, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En Juan 11:26. ¿Creemos esto? ¿Creemos que no viviremos eternamente? ¿Que creemos en Cristo? ¿Que estamos en un reino y vivimos conforme a esa esperanza? ¿Creemos esto? ¿Vivimos esto? Debemos entender, y hablábamos de la vista que pone el mundo en nosotros. Debemos entender que los hombres siempre buscarán nuestros errores para justificar su falta de comunión con Dios. Pero nosotros ponemos nuestras miradas en Cristo y no desmayamos. Y ese es el argumento del escritor de los Hebreos. El ver a Cristo y poner nuestra mirada simple y sencillamente en Él. En Hebreos capítulo 12, verso 3, después de hablar de poner la mirada en Cristo, el escritor continúa con esta idea. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ponemos nuestra mirada en Cristo y no desmayamos. El mundo no está preparado para conocer a Dios, muchachos. Por estas y por muchas más razones. Yo les mencioné 4. Pero si entendemos estas cosas, si buscamos el placer positivo, placer bíblico, si predicamos a Cristo con nuestras vidas y lo buscamos, si creemos en que tenemos vida eterna y que en esta vida no será eterna, que estamos en un reino y que vivimos en esa esperanza, y si no ponemos nuestra mirada en Cristo y no desmayamos, estaremos preparados para dar a conocer a Dios a los demás. Si no estamos preparados, pues preparémonos, porque si Dios nos concede mañana, quizá mañana sea el momento en el cual vayan a tener que conocer a Dios las personas que los rodean a ustedes. Y es nuestra misión, es nuestro desafío. Que el Señor les bendiga, muchachos. Excelente. Muchas gracias.